Me da mucho gusto darles la bienvenida a un estudio más de este tratado teológico de Hebreos. Hoy veremos la parte 22 y con el favor de Dios estaremos concluyendo el estudio verso a verso del capítulo 8. Vamos a empezar desde el versículo 6 y el tema que queremos tratar en esta oportunidad es el de el testamento o el pacto mejorado. Antes de iniciar, me gustaría sugerirle que sería muy conveniente que se suscriba a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho para que le lleguen los recordatorios cada vez que tenemos una transmisión y también invitarle a que nos acompañe en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrará mucho material que puede ser beneficioso para su crecimiento espiritual. Estamos llevando entonces un estudio verso a verso de lo que se conoce como la Epístola de los Hebreos, que es un tratado teológico que desconocemos su autor, pero que fue pensado y escrito para esta comunidad de Jerusalén, de Judea, unos 30 años después de la ascensión de Jesús y a las puertas de la destrucción del templo, en donde ha pasado algún tiempo y algunas personas están teniendo dudas de quién era Jesús, están teniendo dudas de el sacerdocio de Jesús y magistralmente el autor nos ha venido demostrando la divinidad de Jesús, nos ha venido demostrando cómo a través de las escrituras, pues él fue Dios, se disminuyó a la unidad más pequeña, que es una semilla, y luego su ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, han sido ya 21 temas, 22 si contamos este, que hemos visto. Y yo le invito a que si usted tiene un verdadero deseo de estudiar, pueda estudiar con nosotros secuencialmente porque esto puede ser muy beneficioso para usted. Como siempre, me gusta empezar con una introducción recordando lo que vimos la semana pasada. Vimos acerca del juramento y el sacerdocio, cómo fue que el sacerdocio fue introducido, ordenado y legislado en la Torá, es decir, en la ley del Señor, pero el juramento que vino después estaba incluso sobre ello. Se compaginaba perfectamente porque la misma Torá había establecido que el sacerdocio sería en un tiempo que solo Dios sabía, es decir, era temporal. Y luego también vimos la profecía de Zacarías y terminamos con respecto a lo de la sombra. Hoy en día, y esto es importante mencionarlo para introducir, vamos a empezar al versículo 6, la lectura, pero hoy en día la sombra se lo ve como algo negativo, se lo ve como algo incluso dañino. Sin embargo, recordar que la sombra es la, se proyecta porque la luz, alumbrando un cuerpo, proyecta una sombra. Entonces, todo lo que tiene que ver con la escritura está hablando del cuerpo de Jesús. Y si nosotros decimos que la sombra no vale, o bien removemos el cuerpo, imposible de hacer, o bien quitamos la luz. Tampoco estaría bueno que hiciéramos eso. Leemos el versículo 6 y este dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y me gustaría empezar con una palabra de caución. Pues cuando el cristianismo, especialmente el occidental, lee que Jesús es el mediador de un mejor pacto y que éste a su vez está establecido sobre mejores promesas, piensan en la ley del Señor como el primer pacto. Este es un muy mal entendimiento de lo que la ley es, la Torah del Señor, porque como veremos y demostraremos en los próximos minutos, la ley del Señor no es un pacto en sí, pero esto lo iremos corroborando poco a poco. Pero al leer este versículo en el contexto, recordando el 5, si usted me lo permite,
Nos está diciendo entonces que los sacerdotes levíticos servían como una sombra de lo celestial, o es decir, lo celestial, el cuerpo es Jesús, y Jesús venido a la tierra, ofreciendo su cuerpo, pero también representaba ese retorno mesiánico a las alturas celestiales, en donde se ha colocado con un mejor ministerio. La pregunta, ¿mejor ministerio que quién? Y la respuesta es, por supuesto, que los mismos sacerdotes levíticos. Por lo tanto, es mediador, o sea, es sumo sacerdote y el sacerdocio levítico debe desaparecer. Y es que esta es el punto central, el punto álgido por el cual este tratado fue escrito. Porque recordará usted cuando hablábamos de la introducción de esta serie, de que muchos en la iglesia de Jerusalén estaban regresando a hacer sacrificios al templo, muchos judíos mesiánicos que habían escuchado a Pedro, incluso a Pablo, a Jacobo. Jacobo tendrá pocos años de haber muerto. Ahora están pensando, bueno, quizás Jesús no era lo que nos enseñaron. Y por eso aparece esta carta para recordarles, no, espérense. Y lo irá demostrando poco a poco. Ahora, Jesús es un mediador de un mejor pacto. Y aquí, por supuesto, no podemos obviar que existen dos pactos. Nuestra misión en este estudio será descifrar cuáles son estos dos pactos que seguramente si usted ha venido haciendo ese estudio y los ha visto todos, podrá definirlo y podría ya deducirlo por su propia causa. Lo que sí está claro es que el pacto de Jesús está establecido sobre mejores promesas o promesas mejoradas. Y para ello continuamos la lectura. Versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Hemos visto que el primero tiene algún defecto, algún problema, y por eso recordamos cuál es ese problema y regresamos algunos versículos al capítulo 7, versículo 28. Leemos. Porque la Torah, la ley, designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Ese es el problema, ese es el defecto. Pero la palabra del juramento, es decir, la promesa que Dios le dio a David en el Salmo 110, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre, es decir, declarado completo es una mejor forma de decir, porque ahí no está el verbo hacer, y nos gusta siempre tener cuidado cuando vemos esto, porque Jesús no es hecho, no es creado, Él es creador, Él es Dios. Y entonces vemos cómo se empieza a decir que el primer pacto tenía un problema, y el problema es que estaba basado en hombres débiles. ¿Por qué débiles? Porque morían, porque pecaban, porque cada cierto tiempo tenía que levantarse un nuevo sumo sacerdote debido a la muerte del anterior. Entonces, habiendo explicado esto, vamos al versículo 8. Porque reprochándolos, él dice, ¿a quién está reprochando? Nuestra respuesta es al pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta que él dice, miren, que vienen días, juramento o dicho del Señor, en que cortaré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y entonces para afirmar lo que está diciendo en los versículos 6 y 7, ahora va a citar Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 4. Y lo que hemos empezado a hacer ya, si usted se dio cuenta, si lo compara con alguna versión, es que hemos empezado a transliterar lo escrito ahí, porque esto nos va a servir para explicar precisamente cuál es el pacto mejorado. Entonces, vamos paso a paso. No traduje, dice el Señor. Bueno, en primer lugar, entender que esta es una promesa a Israel y a la casa de Judá. En este momento están separados porque Israel fue
que son las 10 tribus del norte, fueron llevados cautivos más o menos unos 720, 22 años antes del año cero, y se perdió. Sin embargo, el profeta Jeremías, 200 años después de este cautiverio, da esta promesa entendiendo que Israel va a regresar, entendiendo que hay un llamado de parte de Dios para la casa de Israel, el cual el apóstol Jacobo conecta son los gentiles que empiezan a entrar de vuelta a el conocimiento de Dios y dejando atrás la idolatría, pero son los gentiles. Y esto lo podemos ver en el capítulo 15 del libro de Hechos. Sin embargo, yo quiero decirle que hay una serie en un listado de reproducción que hemos grabado que se conoce como el módulo de discipulado. Usted lo puede buscar en nuestro canal en YouTube. Tenemos 14 enseñanzas ahí en donde hemos hablado esto en detalle, así que yo lo invito a buscar y a conectar que los gentiles que entran a partir del primer siglo son los que se han llamado Israel. Cuando un gentil no creyente en Jesús confiesa a Jesús, es llamado por Dios y es salvo, entra a Israel. Es lo que la Biblia ha enseñado, pero esto es un misterio que el Evangelio se carga de velar. En segundo lugar, citamos que cuando dice juramento o dicho del Señor, esta es una referencia a lo que también ya vimos en el Salmo 110, verso 1, la palabra neum. Y esto no hay que tomarlo a la ligera, pues no es como, miren, el Señor dice tal cosa. No, este es un juramento, esta es una promesa, es un dicho del Señor, a lo cual Él se va a subordinar incluso Él mismo para que esto ocurra. Es decir, Dios es todopoderoso, pero cuando estuvo en la tierra y cada vez que se trata de un asunto de justicia, Él se va a restringir, se va a subordinar a lo que Él dijo. Porque para Él cumplir su palabra es seguir siendo Dios. Dios no podría incumplir su palabra y mantenerse en este nivel. Por lo tanto, aquí hay un dicho, un juramento del Señor. Y lo dice, cortaré un pacto con ellos. Y esto es muy importante porque no usa la palabra haré, sino usa caret de cortar. Porque la idea es que hay un esfuerzo de parte de Dios de una hechura de algo que el pueblo pudiera tener tangible en recordatorio de la promesa de Dios, que dicho sea de paso, es lo que la palabra Brit quiere decir. Cuando usted encuentra la palabra pacto en la Biblia, traduce la palabra hebrea Brit. El problema que tenemos con entenderlo como ahora es que incluso hoy se predica que uno puede pactar con Dios por medio de una ofrenda, pero esto es realmente un tanto insultante para Dios, porque Dios no necesita de nosotros y todas las dádivas de Dios son por gracia. Por lo tanto, cuando se habla de un Brit, que traduce en pacto, es mejor enfocarlo como un testamento, es decir, como una promesa que Dios ha dado. En este Brit, en este testamento, también estaba incluida la casa de Judá, porque ahí estaban los primeros creyentes en Jesús. Todos eran judíos mesiánicos. En el primer siglo, y esto es necesario también establecerlo, la mayoría de personas que creían y confesaban a Jesús como su Salvador eran judíos, judíos mesiánicos que estaban en la diáspora. A finales del siglo I es que empiezan a entrar muchos más gentiles al movimiento y más o menos se equipara el número de gentiles con judíos. Claro, esto va a cambiar en el siglo II por problemas políticos, pero bueno, esto está todo en nuestra serie de módulos de discipulado. Entonces vemos aquí a personas con ascendencia de raza judía, que es a quienes se refiere esto.
Citamos entonces que este versículo, o recordamos, perdón, que este versículo está citando Jeremías cuando se refiere al nuevo pacto, al nuevo pacto. Y eso es lo que queremos encontrar. ¿Cuál es el viejo? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Y para ello la lectura nos va a ir ayudando y nos va a seguir dando el contexto. Verso 9. Ese pacto que yo voy a hacer, dice el Señor, no es como el pacto que hice con sus padres. Ahora, con sus padres, cualquiera podría pensar que se refiere a los patriarcas, pero seguimos leyendo. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi testamento, mi pacto. Dejé la palabra que estaba ahí. Y yo fui un esposo para ellos. Neum del Señor, es decir, dicho o juramento o promesa del Señor. Ahora, el primer pacto entonces fue hecho con sus padres cuando salieron de Egipto. No se refiere al pacto con los patriarcas. No se refiere al testamento de los patriarcas, sino se refiere a otro pacto que inicia más o menos en la salida de Egipto. Pero tiene que ver con el éxodo, tiene que ver con esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Quizás por esto es que muchas personas piensan que este pacto se refiere a la ley, pero ese es un error y demostraremos por qué. Pero en primer lugar, hemos de decir que los padres se refería a los ancestros de los israelitas que estaban vivos cuando salieron de Egipto, a estas personas específicas, o sea, a Caleb, bueno, a, a todos los que se mencionan en el libro de Éxodo. Seguimos entonces, bueno, un punto más importante también para aclarar, creo que vale la pena aclarar. Existe en la Biblia un pacto que encierra cualquier pacto o todos los pactos, que es el pacto más importante. Y es que cuando el hombre falla, Dios empieza a ver cómo la humanidad se reproduce y cómo hay un crecimiento en la maldad. De hecho, borra a la humanidad de la faz de la tierra, pero preserva una familia, la familia de Noé. Y de la familia de Noé nosotros vemos el llamado de un hombre que se llama Abraham, a quien Dios le cambia el nombre por Abraham. Este hombre es importante porque a él y a su simiente Dios les da un pacto. Y vamos a ver cuál es ese pacto que luego se lo confirma a su hijo Isaac en hebreo, y a su nieto Jacob. Entonces regresamos para hacer la lectura en el capítulo 17, versículo 7 de Génesis. Estableceré mi testamento contigo, le dice Abraham, y con tu simiente. Ojo, no dice descendencia después de ti. Por sus generaciones, por pacto, por el Olam, es decir, de ser Dios para ti, y de toda tu simiente después de ti. Queremos agregar que la diferencia entre simiente y descendencia es que la descendencia es únicamente la genética. Sin embargo, la simiente puede ser adoptada, como por ejemplo era el caso de Eliezer, el mayordomo. Abraham pensaba que él iba a ser su heredero, pero Dios le dijo, no, sí te voy a dar alguien genético. Pero luego en el Evangelio encontramos que esta simiente de Abraham era el Mesías y las promesas del Mesías. Incluso en Gálatas encontramos que Pablo allí hace una alegoría en donde dice, miren, Agar representa a la esclava, mientras que el hijo de Sara, Ismael, Isaac, perdón, representa a la libre. Y entonces dice que la Sara, la esclava, eran aquellos que se habían esclavizado y eran la Jerusalén de ese momento histórico del siglo I, que se había esclavizado bajo una judaización, bajo una legislación, quiero decirlo, más allá de la escritura, mientras que la libre era la que había venido por la promesa. ¿Cuál promesa? Esta promesa. Ese es el pacto central. Como creyentes tenemos que aclararnos que este es el pacto que
Incluso en Hebreos capítulo 11 lo veremos que Abraham murió sin alcanzarlo, porque le está dando una promesa más allá de la vida eterna. Pero seguimos leyendo, versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán con posesión por el Olam, dice ahí. Y hemos explicado que la palabra Olam se refiere a un espacio de tiempo escondido que solo Dios sabe. No es perpetuo, no es para siempre. Ya veremos por qué esto. Y termina con una frase, dice, y yo seré su Dios, y yo seré su Dios. ¿Cuál es el pacto de Abraham? A Abraham es que Dios le iba a dar una simiente. La simiente es el Mesías, eso lo dice Pablo, porque estaba pensando en darle una tierra, pero no es el Estado de Israel. El Evangelio nos enseña, y lo veremos más adelante en Hebreos, que la tierra que Abraham esperaba, que los patriarcas y que cada una de las personas de la Biblia que conectaron esa promesa esperaban, era la Jerusalén celestial. Por supuesto, la garantía era la tierra física. Claro, eso está claro, pero no es el fin. No es que nos vayamos todos a ir a vivir a la Jerusalén, sino que Dios va a hacer la Jerusalén celestial descienda como está prometido en Egipto. Este entonces es el pacto sobre el cual se mueven, todas las promesas de Dios. Y este sigue vigente, porque la Biblia lo dice, porque el Evangelio lo enseña y porque el nuevo pacto, ya veremos cómo lo confirma. Pero este pacto fue dado 400, por lo menos 415 años antes de la salida de Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto, Dios les dice algo que es importante notar para nuestro conocimiento y para nuestra correcta interpretación de cuál es el primero y cuál es el segundo pacto, de los que está hablando Hebreos, por supuesto. Entonces, solo decir que el pacto de Abraham, el pacto con Abraham o hacia Abraham, no está representado en este momento. En Hebreos no está hablando del pacto Abraham. Descartamos ese, pero hagamos el estudio ahora de a qué pacto se refiere. Éxodo 19:5. Apenas tienen casi 50 días de haber salido de Egipto y Dios les dice esto al pie de la montaña del Sinaí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. ¿Cuál pacto? El ser su Dios. El de que Dios sea nuestro Dios, el único Dios. Dice, serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y esto es una promesa que se refiere al pacto. Aquí está hablando del pacto de Abraham. Y luego dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Así que se está refiriendo entonces al pacto de Abraham. Si ustedes guardan ese pacto, ¿qué quiere decir con guardar ese pacto? Que se cuide de hacer todos los procedimientos y de recordar esa promesa cuando se hacen los procedimientos. Este ejercicio es el que Dios sigue esperando de nosotros los creyentes del siglo XXI. Y Dios les dice algo, ustedes van a ser una nación de sacerdotes, van a ser un reino de sacerdotes. Inicialmente, Dios tenía presupuestado que todo Israel fuera sacerdote, que hubiera sacerdocio por todos lados, que fueran una nación santa, porque de esa manera se iban a mantener ellos. Eso era parte del requerimiento del pacto. Era una promesa y requisito del pacto a la vez. Es decir, ellos tenían que mantenerse con los ojos puestos en Dios únicamente y recibirían el hecho de tener un sacerdocio. Todos y cada uno de los israelitas. Era una promesa. Dios para ello les entrega entonces algo que no es el pacto, les entrega los procedimientos y les recuerda los pactos, porque Moisés, cuando termina este momento, sube 40 días a la montaña y ahí Dios le da los procedimientos que son todos
lo que se conoce como los mandamientos de Dios, las 613 mandamientos, y le da todas las promesas, porque fue Moisés quien recibe de Dios la historia de Abraham, la historia de la creación, todo el Génesis y luego las incontables promesas que encontramos en los primeros 5 libros, los recibe Moisés, pero también recibe los procedimientos que deben de acompañar a esas promesas, porque Dios te da una promesa, pero Dios espera que a esa promesa tú le incorpores la forma de ser de Dios, que tú le incorpores, que tú le añadas la palabra de Dios para que puedas vivir haciendo las competencias de Dios mientras esperas las promesas de Dios. Ese es el equilibrio perfecto. Pero en ese ínterim, ellos hacen algo y prueban que son infieles. Construyen un becerro de oro. Y el pueblo pierde, su estatus de sacerdocio. Dios hace un llamado por medio de Moisés, el que esté por Moisés y por Dios, que se ponga conmigo y vamos a matar, aunque tengamos que hacerlo, a los que han sido infieles con el becerro de oro. Y la tribu de Leví es la única tribu que se pone del lado del Señor activamente. Hay algunos que se quedaron sin hacer nada, pero activamente toda la tribu de Leví se va atrás de Moisés y empiezan a atacar a aquellos que se han entregado a la idolatría. Usted puede leer esto por ahí del capítulo 32 de Génesis, de Éxodo, perdón. Sin embargo, y en este mismo orden, siguen en el desierto, siguen en el desierto y ocurre otro evento que marca y que hoy sí que define por nosotros cuál es ese primer pacto del que está hablando Hebreos. Y es que a raíz de que un pueblo que se llama Moab contrata a un brujo, este no es profeta, este es un brujo, y no, este brujo no puede generarle una reacción negativa al pueblo de Dios, él les da un consejo. ¿Saben qué? Sedúzcanlos a pecar y a tener idolatría y perversidad sexual en un momento que se conoció como Baal Peor. Y cuando esto sucede, el pueblo de Israel vuelve a caer, vuelve a pecar, cae en hacer esta abominación nuevamente. Y en medio de eso se levanta un nieto de Aarón, alguien que va a ser sumo sacerdote, alguien que ya ha recibido el llamado de parte de Dios. Esto lo puede ver usted en Levítico. ¿Qué pasa en Levítico? Dios aparta a Aarón para ser sumo sacerdote y a su familia, su descendencia, esto sí es a su descendencia estrictamente genético, a su descendencia, para que tomen el lugar y el papel del sacerdocio. En ese momento histórico, Pinjas, lo traducen como Fines, se levanta y viendo que hay una plaga y que el pueblo está llorando, pero que viene un israelita con una midianita y van a tener relaciones sexuales en una tienda, él se levanta y en este acto atroz de idolatría y eh, de impureza sexual, él toma su espada y los atraviesa a ambos. A Dios le parece esto como una defensa de su honra. Y le dice algo a Moisés, y esto es lo que quiero leer con usted. Números 25:10 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, Bemidbar se diría en hebreo. Verso 11. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Verso 12. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz, Brit Shalom. Verso 13, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio por el Olam. Y repetimos, Olam es un tiempo escondido.
porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. ¿Qué estoy tratando de enseñar? Queridos hermanos, el primer pacto era el pacto levítico, por medio del cual Aarón y sus descendientes recibían de parte de Dios el llamado para ser sacerdotes. El primer sacerdocio, el primer pacto es el sacerdocio levítico. Una lectura congruente así lo demuestra. Pero también señalamos que no solo es la Torá del Señor lo que enseña esto, sino que en la cena de la preparación de Pesaj, justo la noche en que el Señor fue entregado, en la llamada cena del Señor, Él dice estas palabras, Marcos 14:23. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, 24. Y les dijo, esto es mi sangre, del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Versículo 25, perdón. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea, a partir de su muerte, él sería el sumo sacerdote que por su sacrificio tomaría el lugar para los creyentes en Jesús, tomaría el lugar del primer pacto. El nuevo pacto es que Jesús iba a ser sacerdote, que Él, por medio de la perfección, que la transformación de nuestra conciencia por su obra iba a lograr en nosotros, entonces mejoraría la vida para nosotros. Antes de seguir leyendo y volver a Hebreos, solo quiero hacer una parada más en Éxodo. Porque muchos cristianos han interpretado erróneamente y siguiendo la equivocación de la Iglesia de Roma del segundo siglo, no me refiero a lo que después en el siglo cuarto se convirtió como la Iglesia Universal Católica Apostólica de Roma, sino me refiero a la congregación de Roma del segundo siglo, que esto es un hecho comprobado. Ellos se empiezan a apartar por un problema político de la ortodoxia de todas las demás iglesias del imperio y también para contraatacar, perdón, la postura del hereje Marción del Ponto. Él dice que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo y que Jesús es un buen Dios. Pero ellos ven a la ley, entonces, tanto en Roma, que es el la primera iglesia del imperio, que por supuesto esto no fue universal, esta era una creencia local y no fue sino hasta los concilios del siglo cuarto y del siglo quinto que Roma, ya con el poder político, empieza a imponer esta cosmovisión a las demás iglesias y esto genera separación con la iglesia de Oriente, pero bueno, eso es mucha historia. Pero no fue sino hasta entonces en donde esto ya se empezó a regar en el resto del imperio. Pero en el siglo II, en el siglo III, en las congregaciones, por ejemplo, de Galacia, de Corinto, en las congregaciones de Alejandría, una congregación muy importante, no se lo veía así, no se lo veía así. Ellos empezaron a formular la Torá está abolida. Ya no hay que hacer la Torá. Es el primer pacto. Tomaron la voz de muchos de los escritos del Evangelio, hebreos incluido, y pensaron que cuando hablaba del primer pacto y desconociendo el semitismo, el pensamiento judío con el cual fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, desconociendo esto, formulan que el primer pacto entonces es la ley. Eso es erróneo. La ley nunca fue el primer pacto. De hecho, la misma Biblia lo enseña. Vamos a Shmot, o sea, Éxodo 24:7.
Moisés luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. ¿Qué es la ley entonces? Es el libro que registra el pacto. Es el libro que registra los escritos de Moisés, que registra los pactos que Dios le dio a Abraham, el pacto levítico, registra los pactos, pero no es el pacto en sí. De hecho, el arca era conocida como el arca del testimonio porque el testimonio eran las dos tablas de las 10 palabras, conocen como los 10 mandamientos, que colocaron dentro del arca. O sea, los 10 mandamientos se conocían como el testimonio, pero no es el pacto. El pacto, recordamos, es el que Dios le dio a Abraham. Pero también en la Biblia se mencionan otros pactos. El pacto más importante, el pacto universal, el pacto sobre el cual nosotros estamos amparados y lo seguiremos probando, es el de Abraham. Ese es el pacto que se ve en toda la escritura. Ese es el pacto que Dios dio para salvación. La ley es el libro que registra el pacto. Algunas personas se manejan con dispensaciones y piensan que entonces cada pacto representa una dispensación y por lo tanto el anterior se queda abolido. Pero eso es imposible y no es el mensaje ni de la escritura ni del evangelio, es una suposición. Podríamos aceptar que cada pacto tiene una validez, pero no podemos aceptar que nos digan que el libro del pacto está abolido. Hebreos nos está aclarando que cuando habló del primer pacto se refería específicamente al pacto levítico, al pacto del sumo sacerdote humano, y que éste tenía, por supuesto que tenía, un tiempo definido, y era cuando Dios mismo viniera a rescatarnos y tomara a él el sumo sacerdocio. Volvemos a Hebreos para seguir confirmando porque todavía hay algo que aprender en esta lectura. Dice el versículo 10, porque este es el pacto que yo cortaré, está citando nuevamente Jeremías 31, recuerde usted, con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, dicho del Señor, juramento del Señor, recuerde usted, dicho. Pondré mis leyes, o sea, mi Torah, de hecho dice en singular mi Torah, es decir, lo que Moisés registró, los primeros 5 libros de la Biblia, en los intestinos de ella. Por favor, vea, porque ahora está describiendo el nuevo pacto. Pondré mis leyes, mi Torah, en los intestinos de ellos. Es importante que hable de intestinos. Ahí no dice corazón. Ahí dice intestinos, porque son los que absorben lo que hay que absorber y los que desechan lo que hay que desechar. Y lo que Dios está diciendo es que este órgano tan importante como los dos intestinos, pues Dios va a poner sus leyes de tal manera que podamos absorberlas. Y luego dice, y las escribiré sobre sus corazones. Y mire, por favor, este último detalle. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto abrahámico. Lo único es que ahora el libro de los pactos, la instrucción, la ley de Dios, iba a ser escrita en el corazón e iba a ser puesta en una forma en donde la pudiéramos asimilar. Por lo tanto, como lo vimos cuando hablamos de la definición de perfección hace unos 2 o 3 estudios, la cual es la transformación de la conciencia, la ley del Señor, los primeros 5 libros de Moisés, iban a ser algo interno, porque reflejan las competencias divinas, porque esos 5 libros reflejan el carácter de Dios, lo que Dios piensa en nosotros. Hoy en día
Muchos hablan de una ley ceremonial y de una ley sacerdotal y de una ley moral. Queridos hermanos, no podemos detenernos a pensar de esa manera porque entonces cualquiera de un borrador quita, con un intento quita y ni siquiera podemos decir que menospreciamos la ley sacerdotal, sino que esto era figura, sombra, ya lo vimos de lo que iba a venir, pero lo que sí está claro es que si la ley del Señor, la Torah, es algo interno, que está en el corazón, y por supuesto el corazón es el cerebro en la Biblia y en el intestino, es decir, que nos dio la capacidad de absorberla, si esto está dentro de nosotros, que está hablando del Espíritu Santo, que es el sello de la salvación cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Y esto está dentro de nosotros. Las promesas están dentro de nosotros. Los procedimientos están dentro de nosotros. Lo que pasa es que a nuestra carne no le gusta ejercitar los procedimientos. Pero esto es lo que debe regir nuestra vida. Por eso es que es un mejor pacto. Por eso es que son promesas mejoradas. Porque son las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. Lo único es que podemos alcanzarla con una conciencia transformada. El versículo 11 sigue diciendo, y ninguno de ellos enseñará, perdón, a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. La instrucción de Dios iba a estar tan cerca de nosotros que habría, por supuesto, un nuevo conocimiento, que querríamos ser como Dios. Y aquí hay otra mejora. Dios se olvidaría de nuestros pecados. Su perdón, su reconciliación sobre nuestros pecados, nuestras faltas sería importante. Y ya para nosotros habría una necesidad interna de ser cada vez tan competentes como Él. Por eso no podemos pensar en que la ley del Señor está abolida. Esto era mucho mejor que tener un humano ofreciendo el servicio de Yom HaKippurim una vez al año por nosotros. Él nunca más se iba a acordar de nuestros pecados. Cada vez cuando Dios te perdona, Él no se acuerda de tus pecados. Y esa es la obra del Mesías. Ese es el trabajo del sacerdocio del Mesías. Él que conoce todo, que murió por ellos, los olvida. Esto es una mejora del pacto. El capítulo cierra con el versículo 13 y dice, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero y lo que hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Por supuesto que iba a desaparecer, pero no está hablando de la ley, está hablando del sacerdocio levítico. Jesús, por medio del juramento de Melquisedec, hace anticuado el primer pacto, o sea, el pacto de paz con Pinjas, el pacto que tomaba el sacerdocio que fue puesto exclusivamente sobre los levitas a causa del pecado del becerro de oro, y ahora él tomaría ese sacerdocio. Y por supuesto, el primero, o sea, los levitas, estaba próximo a desaparecer. Y es maravilloso que lo diga, porque si la carta fue escrita en la primera década de los años 60, que es cuando se piensa, está el templo, están los sacerdotes, a menos de 10 años de desaparecer. Y de hecho que la historia certifica que así fue. Por último, quiero decir que cualquier intento por reedificar el templo o por revivir el sacerdocio levítico es un esfuerzo diabólico del anticristo porque atenta en contra del sacerdocio de Jesús. Atenta en contra de la promesa de Melquisedec en hebreo, del sacerdocio de Jesús.
Por lo tanto, cerramos diciendo que queda claro que el primer pacto fue el levítico y el nuevo pacto es el sacerdocio del Mesías Jesús y que la Torá registra los pactos y sigue vigente porque es el libro que los registra. Y ahora la Torá no solo se restringe a los primeros 5 libros de la Biblia, es toda la instrucción que luego Dios fue compartiendo con nosotros, que se abre en Génesis, Bereshit en hebreo, pero que termina en Apocalipsis, con el último de los escritos, los enviados de Jesús, de los enviados plenipotenciarios, es decir, apóstoles de Jesús. Vamos a dejar la enseñanza acá. La próxima semana empezamos desde el capítulo 9, pero son tiempos muy emocionantes y yo le invito a usted, si tiene dudas, a ver el estudio nuevamente y si todavía no lo comprende, escríbanos. Estamos con la mejor intención de poderlo acompañar en este viaje, de quitarnos ya de una vez y por todas esta mala forma de ver la Biblia, esta mala forma de ver el Antiguo Testamento, como le llaman, como lo anticuado. No, no hablaba de eso. La palabra de Dios es viva, es eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.